A veces, una persona aparece sin previo aviso y todo se siente distinto. No necesariamente hay fuegos artificiales ni promesas inmediatas. Lo que hay es una presencia que descoloca, una sensación que se instala sin pedir permiso, como si algo en el aire cambiara de forma sutil. No es un flechazo romántico idealizado, ni una coincidencia banal. Es más parecido a un eco que se reconoce, un llamado silencioso que no viene de la mente, sino de algo más profundo. Carl Jung hablaba de este tipo de experiencias a través de un concepto que desafía la lógica tradicional, la sincronicidad. Una conexión significativa entre eventos que no tienen una relación causal aparente, pero que parecen responder a una necesidad interna de transformación. En otras palabras, cuando alguien llega a tu vida en un momento preciso, y ese encuentro despierta algo esencial, no siempre es coincidencia. A veces es el inconsciente proyectando hacia el exterior una necesidad interna que ha madurado en silencio. El universo, desde esta perspectiva, no es una maquinaria aleatoria, sino un espejo simbólico del proceso interior. La persona indicada no siempre llega con fuegos de artificio, pero sí con señales que resuenan. Puede ser un sueño que la anticipa, una conversación que ocurre justo después de pensar en ella, una canción, un número, un lugar que se repite una y otra vez, como si todo estuviera conspirando para que prestes atención. No es el evento en sí lo que importa, sino el significado que adquiere dentro del propio proceso. Es el impacto emocional, la fuerza simbólica, lo que transforma una coincidencia en una señal. Y es que el alma no reconoce con palabras, reconoce con sensaciones, con símbolos, con impresiones que el pensamiento lógico no logra contener. Cuando Jung hablaba de sincronicidad, no lo hacía desde una mirada mágica, sino desde una comprensión más amplia del inconsciente colectivo. Él entendía que los encuentros significativos no eran solo encuentros externos, sino activaciones internas. El alma se reconoce en el otro cuando está lista para verse a sí misma. Y a veces, esa mirada externa es solo el reflejo de una parte olvidada, de una herida que busca ser sanada, de una verdad que necesita ser integrada. Por eso, cuando esa persona aparece, no siempre se siente como lo esperado. A veces hay confusión, otras veces calma, otras una intensidad que no se puede explicar. Pero hay algo que cambia. El ritmo interno se altera. La percepción del tiempo se modifica. El cuerpo responde antes que la mente. Hay una extraña claridad que no necesita argumentos. Esto no significa que todo encuentro fuerte sea una señal del universo. Algunas conexiones intensas vienen desde las heridas. Pero cuando hay sincronicidad real, el efecto no es solo emocional. Es simbólico. No todo lo que parece mágico lo es. No todo lo que estremece es verdadero. Pero hay momentos en los que el universo y el inconsciente parecen encontrarse para decir, presta atención. Como si el afuera viniera a reflejar algo que se está gestando por dentro. Como si todo se alineara para mostrarte algo que no estabas dispuesto a ver hasta ahora. Y entonces, en lugar de resistir, uno escucha, observa, siente. En la historia de Jung y su paciente obsesionada con su racionalidad, hay una anécdota que ilustra esto. La mujer contaba un sueño donde recibía un escarabajo dorado. Mientras narraba el sueño, una criatura golpeó la ventana. Un escarabajo, de los pocos que podían encontrarse en esa región. Jung se lo mostró sin decir palabra. Ese instante quebró la rigidez intelectual de la paciente. No fue el escarabajo en sí, sino lo que simbolizaba para ella. Ese es el poder de la sincronicidad. Revelar un mensaje cuando ya se está listo para recibirlo. La persona indicada muchas veces no llega para completar, sino para reflejar. No para llenar un vacío, sino para confrontarlo. Y el universo responde a ese proceso con eventos que, si bien no tienen lógica, tienen un impacto profundo. No se trata de esperar señales místicas todo el tiempo, sino de desarrollar una sensibilidad interior que permita reconocerlas. Porque no son señales evidentes, son símbolos que hay que interpretar desde la emoción, no desde la mente. Cuando esa persona aparece, puede que no tenga nada de extraordinario en apariencia, pero el vínculo, la sensación, la sincronía, eso es lo que transforma el encuentro en algo más. No hace falta que el otro diga demasiado. Hay una forma de lenguaje que ocurre más allá de las palabras. Una paz inexplicable. Una certeza sin explicación.
una sensación de haber vuelto a casa, sin haber estado ahí antes. Es cierto que la mente intentará encontrar razones. Querrá saber por qué, para qué, cómo. Pero el alma no funciona con argumentos. Funciona con símbolos, con vibraciones, con resonancias. Y cuando una resonancia verdadera se da entre dos personas, el impacto no es inmediato como el fuego artificial. Es lento, profundo y transformador. Esa persona no solo emociona, activa, no solo acompaña, refleja. Su presencia no impone, pero deja huella. Y esa huella no se borra fácilmente, porque no fue solo un encuentro con alguien más, fue un encuentro con una parte de uno mismo. Es ahí donde el concepto de sincronicidad cobra su valor más profundo, no como prueba de destino externo, sino como manifestación simbólica del trabajo interior. El universo, en su lenguaje enigmático, no responde a los deseos expresados desde la carencia, sino a los estados internos sostenidos desde la coherencia. Por eso, cuando esa persona aparece, no es porque se pidió desde la necesidad, sino porque algo en uno ya estaba preparado para verla. Y si no se está listo, las señales seguirán repitiéndose, hasta que el mensaje finalmente sea escuchado. Ahora te hablaré de ese momento en el que tu sombra reconoce a la suya. Hay personas cuya presencia no se impone, pero se instala. No son imponentes ni carismáticas en exceso. No tienen que hacer nada extraordinario, pero algo en su manera de estar, en cómo miran o escuchan, provoca una reacción interna difícil de explicar. No es euforia ni ansiedad, tampoco un deseo inmediato. Es algo más sutil, más visceral, una especie de reconocimiento sin palabras, como si, sin entender por qué, el alma supiera que ese vínculo tiene un propósito mayor. En la superficie, todo parece normal, una conversación cualquiera, un encuentro accidental, pero por dentro, algo se empieza a mover. Es como si una parte del inconsciente se despertara, no con estruendo, sino con firmeza. Carl Jung hablaba de la resonancia entre dos almas como un fenómeno natural dentro del proceso de individuación. Afirmaba que ciertos vínculos no eran solo el resultado del azar o de gustos compartidos, sino de una atracción profunda entre dos sistemas psíquicos que, al encontrarse, activaban procesos de transformación mutua. Y una de las claves de esta atracción no está en la luz, sino en la sombra. La sombra no es solo aquello que uno rechaza de sí mismo, sino también lo que no se ha atrevido a mirar. Y cuando se encuentra con otra sombra que vibra en la misma frecuencia, lo no reconocido empieza a emerger. No se trata de proyectar una imagen idealizada en el otro, sino de reconocer, a través de él, aspectos propios que estaban dormidos. Una simple conversación puede abrir heridas no resueltas. Un gesto puede desencadenar memorias enterradas, no porque el otro sea el causante, sino porque actúa como catalizador. En estos vínculos, no hay tanta búsqueda de agrado superficial, sino una necesidad inconsciente de ver con claridad. Y eso no siempre se siente bien. A veces, la presencia del otro incomoda, confunde o incluso irrita. Pero si se presta atención, detrás de esa incomodidad hay una posibilidad de integración. Una historia real que circula entre analistas cuenta el caso de una mujer que, al conocer a un hombre en una cafetería, sintió un rechazo inmediato. No había razón aparente, pero algo en él le molestaba profundamente. Sin embargo, algo la llevó a seguir hablando. En menos de una hora, terminaron compartiendo experiencias personales que no solía contarle a nadie. Tiempo después, en análisis, comprendió que lo que le molestó no fue él, sino lo que reflejaba, su propia rigidez emocional, su incapacidad de mostrarse vulnerable, su miedo a ser vista. El rechazo inicial no era más que su sombra defendiendo sus muros. Y ese encuentro fugaz, aunque no terminó en una relación, fue el inicio de un proceso interior que transformó por completo su manera de vincularse. Así actúan los vínculos con resonancia de sombra. No siempre llegan para quedarse, pero sí para dejar algo. No todos los que despiertan algo profundo son la persona indicada en términos románticos, pero todos los que remueven estructuras internas traen consigo una señal de que algo necesita ser atendido, de que algo ya no puede seguir siendo ignorado, de que la autenticidad está llamando desde adentro. En la resonancia profunda, no hay perfección, hay espejo,
No se trata de tener gustos en común o un futuro planeado. Se trata de vibraciones que se encuentran, y al hacerlo, revelan lo que antes estaba escondido. Jung decía que nadie se ilumina fantaseando figuras de luz, sino haciendo consciente su oscuridad. Y nada acelera más ese proceso que un encuentro humano real, donde se baja la guardia y se permite que el otro vea lo que usualmente se oculta. Este tipo de vínculos no toleran máscaras. La energía que los sostiene es tan honesta que todo intento de aparentarse cae rápidamente. Y eso puede ser desconcertante para quien no está acostumbrado a mostrarse sin defensas. A veces, el deseo de escapar es fuerte, porque el otro, sin saberlo, se convierte en testigo de una parte que uno no quiere que se vea. Pero si no se huye, si se sostiene la mirada, lo que comienza a surgir es algo más genuino que cualquier romanticismo idealizado. En ese espacio compartido aparece el deseo de verdad, de hablar con el corazón, de escuchar sin juzgar, de estar sin pose. Y es entonces cuando se empieza a reconocer que hay amor incluso en el caos, y profundidad incluso en el conflicto. Los vínculos que nacen desde esta resonancia no son fáciles, pero sí reales. En ellos, el alma se sacude, el ego se incomoda, y la máscara se cae. Puede haber discusiones, malentendidos, momentos de silencio, pero detrás de todo eso hay una tensión creadora, como dos fuerzas que se atraen porque algo mayor quieren hacer de ese encuentro. Una metáfora simple puede ayudar a entenderlo. Dos cuerdas tensadas con precisión, cuando vibran en la misma frecuencia, pueden hacer resonar un instrumento entero, no porque estén unidas, sino porque su vibración es coherente. Así ocurre con las almas que comparten sombra. No necesitan fusionarse, solo vibrar con autenticidad. No todas las personas que llegan a la vida están listas para ese tipo de encuentro, y no todos los momentos internos permiten sostenerlo. Pero cuando sucede, hay una claridad que supera la lógica. Se comprende, sin explicaciones, que esa conexión tenía que ocurrir, no para tener certeza, sino para abrir conciencia. Y aunque a veces no dure, lo que deja nunca se pierde, porque no se trató de una relación cualquiera, sino de un acto profundo de reconocimiento, una parte del alma que fue tocada por otra, y que, desde entonces, no puede volver a dormirse. Porque el universo nos reta antes de darnos lo que merecemos, antes de que la vida permita el encuentro con una persona que realmente transforma. Suele haber una serie de etapas que parecen castigos, pero que en realidad son preparación. Periodos de soledad profunda, relaciones desgastantes, vínculos en los que uno da más de lo que recibe. No es una regla escrita, pero sí un patrón común. El alma necesita vaciarse de ilusiones para poder sostener algo verdadero. Y ese vaciado no es amable, suele doler. El universo, en este contexto simbólico, no premia los deseos por su intensidad, sino por su coherencia. No entrega lo que se pide con ansiedad, sino lo que se está listo para sostener desde el interior. Por eso, antes de ese encuentro tan esperado, muchas veces se atraviesan pruebas. No pruebas morales, sino psíquicas, como si el alma tuviera que demostrar, más allá de palabras, que está lista para amar sin perderse. En este tramo del camino, aparecen relaciones que parecen amor pero que en realidad son espejismos. Vínculos que despiertan la herida del abandono, la necesidad de complacer, la obsesión por ser elegido. No es casualidad. Estas relaciones karmáticas no son errores. Son lecciones vivas. No llegan para dar estabilidad, sino para mostrar todo lo que aún se sostiene desde la carencia. Uno da demasiado. Tolera más de la cuenta. Espera señales donde solo hay confusión. Y sin embargo, sigue ahí, esperando que el otro cambie, que valore, que repare. Pero ese otro no llegó para salvar, sino para revelar, para mostrar con crudeza el reflejo de una herida no asumida. Y cuando finalmente se corta ese ciclo, no queda el alivio inmediato, queda un silencio incómodo, la sensación de haber perdido algo, aunque en el fondo se intuye que no había nada real que perder. Ahí comienza la verdadera transformación, cuando uno ya no persigue, cuando empieza a preguntarse por qué permitió tanto, cuando en lugar de culpar, se observa. La soledad que sigue a estas experiencias no es un vacío inútil, es terreno fértil. Es ahí donde se reconstruye la dignidad interior.
donde se aprende a estar con uno mismo sin exigir compañía. El alma necesita este espacio, porque si aún no ha aprendido a sostenerse sola, buscará que el otro la sostenga, y desde ahí, el vínculo nace ya herido. Jung hablaba del proceso de individuación como el recorrido hacia el centro del sí mismo, y en ese recorrido, las crisis no son obstáculos, son puertas. Cada ruptura, cada relación fallida, cada pérdida emocional, todo eso actúa como una alquimia que transforma las estructuras del ego. Una vez, un analista contaba que muchos de sus pacientes encontraban a personas realmente significativas justo después de haber vivido el momento de mayor desilusión amorosa. No porque el sufrimiento fuera premiado, sino porque ese dolor los había obligado a dejar de negociar su valor. La dignidad no se impone. Se descubre cuando ya no se está dispuesto a seguir mendigando amor. Y esa decisión silenciosa cambia todo. El universo, simbólicamente hablando, parece probar si uno ya no va a repetir la misma historia. Si está listo para elegir desde el amor propio y no desde la carencia disfrazada de romanticismo. Las pruebas son claras. A veces reaparece alguien del pasado, alguien que ya se sabe que no ofrece lo que uno merece, pero que llega en un momento de vulnerabilidad. O surge una oportunidad que parece tentadora, pero que exige renunciar a una parte de uno mismo. Y en ese momento, la elección que se haga marca el ritmo del camino. No se trata de castigo ni de recompensa. Se trata de vibración, de resonancia con uno mismo. Cuando una persona ha atravesado estos tramos con conciencia, algo en su energía cambia. Ya no se proyecta desesperación ni urgencia. Hay un tipo de paz que no necesita ser demostrada, pero que se percibe. Y es esa paz la que atrae relaciones distintas, porque ya no se está buscando que el otro llene un vacío, sino que comparta un camino. Hay una frase atribuida a Jung que dice: hasta que no hagas consciente lo inconsciente, seguirá dirigiendo tu vida y lo llamarás destino. Las pruebas del camino son, en el fondo, intentos del inconsciente de mostrarse, de decir, mira esto antes de volver a entregarte, reconoce esta parte de ti antes de volver a confiar. El problema es que muchas veces se confunden las señales. Se cree que todo lo intenso es destino, que todo lo difícil es prueba superable, que todo lo que duele debe transformarse en algo. Y no siempre es así. A veces lo que duele es simplemente una señal de que se está repitiendo un patrón. La diferencia está en la conciencia. Cuando uno elige desde el ego, todo se siente urgente. Cuando elige desde el alma, hay tiempo, hay calma, hay discernimiento. Las pruebas no desaparecen por completo, pero dejan de doler de la misma forma. Ya no se interpreta cada pérdida como un fracaso, ni cada rechazo como una confirmación de no valer. Se empieza a ver el valor de lo que no fue, el aprendizaje en lo que dolió, la enseñanza en cada silencio. Y desde ahí, sin buscarlo, sin forzarlo, el camino empieza a mostrarse, a veces con pasos lentos, otras con señales nítidas. Pero esta vez, el alma ya no se conforma, porque ha recordado lo que merece. Y cuando eso sucede, el universo ya no tiene que gritar, solo responde. Hay una señal que muchos pasan por alto. ¿Cómo empiezas a tratarte desde que estás con esa persona? No se trata de mariposas ni de promesas, sino de lo que ocurre dentro de ti, casi sin darte cuenta. Empiezas a hablarte con más respeto, a elegir desde la calma, a priorizar lo que antes dejabas al final. No por obligación, sino porque el vínculo funciona como un espejo limpio. Muestra con nitidez quién eres y también quién podrías llegar a ser. Cuando alguien llega a tu vida y sin saberlo te lleva hacia ti mismo, no estás frente a una relación cualquiera. Estás frente a un símbolo, no uno místico ni idealizado, sino uno real, una manifestación del trabajo interno que llevas haciendo en silencio. El amor, en estos casos, no es el premio, es el reflejo. Jung hablaba del sí mismo como ese núcleo más profundo que aguarda detrás del ego. Y el otro, en ciertas etapas del camino, puede funcionar como catalizador de ese encuentro interno. No porque lo provoque todo, sino porque hace visible lo que ya estaba maduro por dentro. Esto se evidencia en gestos muy concretos. Empiezas a cuidar lo que dices porque ya no quieres hablarte con dureza. Te permites descansar sin culpa. Tomas decisiones que antes postergabas por miedo. Y no lo haces para que el otro te admire.
Lo haces porque su compañía te recuerda que puedes dejar de huir. En estos vínculos, el amor ya no es una meta, es una dirección, y se siente distinto. No hay esa euforia ansiosa que tanto se confunde con conexión. No hay necesidad de descifrar mensajes o de llenar vacíos con ilusión. Hay claridad, hay escucha, hay espacio. Uno puede respirar sin miedo a desaparecer. Eso no significa que no existan momentos difíciles, pero los conflictos no se convierten en trincheras emocionales. Se transforman en pausas para observarse. Lo importante no es tener razón, sino comprenderse. Una mujer decía en terapia que la señal más clara de que su relación era diferente no fue cómo la trataban, sino cómo comenzó a tratarse a sí misma desde que estaban juntos. Dejó de ceder por miedo al abandono. Comenzó a decir no sin justificarlo. Y sobre todo, dejó de sentirse insuficiente por no ser lo que otros querían. El amor que transforma no viene a repararte. Viene a recordarte que ya no necesitas arreglarte para merecer. Y eso marca una diferencia radical. Porque hasta que no has sido símbolo para ti mismo, hasta que no te has elegido en lo invisible, seguirás viendo en el otro una respuesta externa. Pero cuando el trabajo interior empieza a dar frutos, aparece alguien que no viene a salvar, sino a caminar contigo, hombro a hombro, sin prisas ni exigencias. Y sí, eso se nota. Se nota en cómo duermes, en cómo ya no sientes la necesidad de esconder tus inseguridades, en cómo incluso tus hábitos cambian. No porque el otro te imponga una mejor versión, sino porque te impulsa a ser la versión que tú mismo ya estabas intentando ser. Cuando el otro funciona como símbolo, uno no se pierde en él, se ve mejor a través de él, porque lo real no borra tu identidad, la afina, y por eso, ese tipo de amor se siente profundo incluso cuando es sencillo. No hace falta forzarlo, no hay que protegerlo de cada viento, no exige demostraciones constantes. Hay una confianza que no depende de la lógica, sino de una sintonía que se respira. Esa confianza no surge de la perfección, surge del hecho de que, con esa persona, ya no tienes que luchar por ser entendido. Ya no estás sobreviviendo en la relación, estás creciendo, y eso se traduce en lo cotidiano. Empiezas a tener más claridad sobre lo que quieres, aunque no sepas exactamente cómo llegar ahí. Ya no necesitas que el otro te apruebe para seguir tu intuición. Y, sobre todo, te das cuenta de que si algún día ese vínculo termina, no lo hará llevándose tu esencia, porque tu esencia ya no depende de que el otro se quede. Eso es lo que distingue a los amores que son símbolo. No te atan a ellos, te devuelven a ti. Y una vez que eso ocurre, ya no buscas promesas, buscas verdad. Ya no necesitas intensidad vacía, prefieres la paz honesta. Y cuando esa persona está, sientes algo que en ningún otro vínculo había sentido con tanta claridad, que puedes bajar la guardia, sin perderte. El verdadero amor, cuando se manifiesta como símbolo, no es un lugar donde escapar, es el lugar desde el cual se puede regresar a uno mismo, con más fuerza, más conciencia y más libertad. No porque el otro lo haga todo bien, sino porque contigo ya no necesitas esconderte. Ese tipo de vínculo no se construye de la noche a la mañana. Es el resultado de haber caminado, de haber tropezado, de haber elegido mal tantas veces y aún así no cerrarte, no endurecerte, no renunciar. Y cuando por fin aparece, no hay confusión, porque el alma no reconoce desde la mente, reconoce desde la coherencia. Amar, cuando el otro es símbolo, ya no es un acto de necesidad, es un acto de integridad, una elección que nace desde adentro y que por eso no se fuerza, se sostiene. Ese es el amor que transforma, no el que te hace olvidar quién eres, sino el que te recuerda, sin palabras, que por fin estás listo para no volver a traicionarte.